economista, amigo de la casa, director del Centro de Economía Política Argentina. ¿Empiezan a notarse más los despidos, Hernán? ¿Qué tal, Rolo? ¿Cómo estás? Sí, desde hace rato, sobre todo en los sectores industriales. Ustedes estaban describiendo un poco la dinámica de la caída de las ventas y estamos hablando de cosas que no se produjeron o que básicamente están estoqueadas. Con una característica, que prácticamente despiden todas las empresas de cualquier tamaño. Nosotros hicimos un relevamiento en realidad de tratar de identificar. Ustedes saben que el empleo privado registrado despidió 120.000 puestos de trabajo de mínima, a los que hay que agregarle unos 60 o 70.000 del sector público, está orillando los 200.000, pero cuando nosotros intentamos revisar esos 120.000, claro, los datos publicados por la Secretaría de Trabajo no dicen qué empresas son. Hicimos una especie de relevamiento nuestro, interno, tratando de analizar de dónde provenían y de qué sectores, y mira, 6.000 puestos, nosotros relevamos unos 25.000. 6.000 son de grandes empresas extranjeras, pero de todo tipo y color, empresas que tienen espalda para, de repente, atender una situación crítica. Toyota, Sindar, Pilton, Mercedes-Benz, Pirelli, Nissan, Bridgestone, Halliburton. Sí, y además son empresas que todas. seguramente, por más que pueda haber un avance en robotización o todo lo que quieras, esa gente les cuesta formar obrero, porque hoy un obrero no es simplemente un obrero que ajusta tuercas. Un obrero industrial tiene un grado de capacitación, maneja computadoras, tiene un grado de sofisticación. O sea, hay gente a la que la empresa invirtió recursos en formar. Sí, y en el caso de la pyme incluso eso se percibe con mayor dureza, porque cuando vos ves los datos agregados habitualmente en un proceso histórico más largo y demás, ves que en general la pyme tiende a no despedir. Esto es una cosa que a veces en el común de la gente, no sé si se ha incorporado con esta lógica. La pyme, si hay alguien que puso plata en la persona que trabaja en la pyme, es justamente el empresario pyme. Y sí. Porque hace 20 años que trabaja ahí, no está pensando en despedirlo. Después siempre tiene algún esquema de rotación muy cortito, muy chiquitito, de trabajadores que entran y salen, pero la mayoría de los trabajadores, el objetivo de la pyme es no echarlo. Hoy tenés despidos de pymes y de grandes, y despidos de gente que hace muchos años que trabaja, y básicamente porque se da un proceso que venimos repitiendo desde hace rato, que es que esa pyme deja de producir para importar. Claro. Con lo cual tiene... Claro, pero uno pensaba que eran las grandes empresas las que iban a dejar de producir para importar, y hoy por hoy ya son hasta las pymes. Sí, lo que pasa es que no discrimina segmento, ¿no? Quizás uno podría decir, bueno, la pyme es la que primero paga los platos rotos, pero la realidad es que están pagando las pymes, las grandes se están ajustando por si acaso, ¿sí? Y algunas grandes también se están complicando. Hoy a la mañana, un compañero nuestro, Nicolás Tayarol, que trabaja los temas de energía, me pasa un artículo que acaba de salir en el diario Clarín, una red de estaciones de servicio con problemas financieros. Arca le quiere embargar 4.000 millones de dólares. Es decir, en un sector que se supone que es el que le va bien. Claro. Bien, bueno, eso es noticia de hoy a la mañana. Bueno, pero también el consumo de nafta está cayendo. Sí, lo que pasa es que cuando te cae la actividad te cae todo, así que nadie se salva de esta cuestión, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. ¿Qué cantidad de despidos hubo en el año de empleos formales? Estamos hablando de unos entre 120 y 130.000 puestos de trabajo. ¿En el año o en el gobierno Milei? Privado, no, en el año son un poco menos, desde la asunción de Milei para acá. En el año, en el sector industrial, en el año no es tan significativo. Paradójicamente el sector comercial no le fue tan mal, pero el sector industrial tuvo alrededor de 20.000 puestos de trabajo perdidos. Los datos, hace unos días la UIA tuiteó 1.500 puestos de trabajo menos por mes. Bueno, dando cuenta, desde la asunción de Milei, ¿no? Pero dando cuenta de este fenómeno, porque sobre todo en los últimos meses se ha agravado esa cuestión. Uno podría decir intuitivamente razonable, porque yo traté de mantener la producción, traté de mantener el personal hasta que no pude más. Lo que decías vos hace un ratito, ¿hasta cuándo podés aguantarlos? Vi que también tenés un relevamiento de lo que está pasando con las frutas y verduras, que se empieza a sentir los aumentos en las cadenas de distribución. Sí, lo que está pasando es, vos venías de un par de meses
de precios a la baja, 3 meses consecutivos de precios a la baja, este último mes aumentó. El problema en el segmento, te diría que cárnico y de frutas y verduras, es que es de los mercados, si querés, que funcionan más con la lógica de oferta y demanda, en el sentido, si cae la demanda, baja el precio y fin. Sí, el precio de la naranja no está asociado a cuánto me costó producirla, sino a si eventualmente hay mucha o poca fruta en el mercado y por lo tanto eso hace que suba o baje. Como la caída del consumo es significativa, el problema que tenés es que hoy te baja el precio de las frutas y verduras. ¿Qué pasa? Y por lo tanto te resiente toda la cadena de producción y comercialización. Imagínate que para volver a producir tenés que tener la guita como para hacer las inversiones necesarias. ¿Qué va a pasar con el pase a precios de carnes del aumento del trigo y del maíz, perdón, y en el caso de los panificados del aumento del trigo? Porque aumentaron por el aumento del dólar y por la baja de las retenciones. Bueno, probablemente, de mínima generan tensiones de precios al alza. Hoy de nuevo en el diario Clarín también sale una nota que habla de los aumentos ya y las remarcaciones que ha habido incluso en comercio de cercanía, en productos de diverso origen, pero también sobre todo en lo que tiene que ver con trigo y maíz. Trigo y maíz, el maíz en particular aumentó casi 20% desde principios de julio hasta hoy, porque se combinan las dos cuestiones, lo que tiene que ver con la baja de retenciones y la devaluación. La devaluación en promedio 10-12% y el resto tiene que ver con la baja de retenciones, que funcionaba como un mecanismo que desenganchaba del precio internacional. Hoy, el que compra la bolsa de harina para producir pan, la paga a precio internacional y eliminadas las retenciones. Antes tenía ese margen con las retenciones para pagarla, no sé, 9% más barato, 9,5% más barato, 12% más barato. Hoy no está más. Fin, se acabó. Con lo cual le aumentó el precio. Si haces el calculito te da eso, 10 más 10 más o menos, te da el 20% de aumento que recién mencionaba. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Cero Línea acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cero? A ver, alimentos y bebidas en esto estudio la CAME de julio cayó 6,6 y farmacia 6,6 también y todos los demás rubros cayeron, pero bueno, vamos a darle bolilla a los dos más importantes. Farmacia y alimentos y bebidas. Si está cayendo julio respecto a junio cayó 5,7 y junio ya había caído 6,7, ¿la recaudación por dónde va a andar? Bueno, la recaudación por ahora no da muestras de una caída sustancial, sobre todo en lo que tiene que ver con el IVA. Esto es una característica llamativa porque es un buen proxy también, y lo que se llama impuesto a débitos y créditos, es un buen proxy de actividad y sin embargo no están dando cuenta, al menos hasta el último mes, de una caída sustancial. Ahora, lo que da la impresión es que, si esto es así, efectivamente, es que vos estás teniendo un consumo en dos velocidades. Hay sectores que tal vez compensan parte de esa caída del consumo en consumos de otros productos, ¿no? Porque el dato de consumo que estoy mencionando es agregado. Dicho de manera sencilla, el común de la gente compra menos pan y hay alguno tal vez que se compra un auto. ¿Bien? Con lo cual, un 10% de la población tiene acceso a bienes durables y quizás incluso va y consume afuera y te compensan en parte lo que el común de la gente llama no lograr llegar a fin de mes, y que efectivamente es así. Bueno, esa es la otra paradoja que se da, que los consumos con tarjeta de crédito en el exterior se computan como aumento del consumo en Argentina. Claro. Bueno, por eso, ese reflejo, tenés récord de patentamientos. Lo del patentamiento es fantástico, es récord de patentamientos y récord de autos importados. Claro, pero caída en la producción local. Obvio, claro, es el reflejo. Con lo además, bueno, es que eso se simplifica con lo de los autos chinos, que están en promedio además $5.000 más baratos. Pero ahora se está frenando porque después de la movida del dólar, para algunos planes de esos que eran a tasa fija se cortan, ya no te lo van a dar. Y entonces va a haber una retracción en la compra. Sí, yo no veo que el consumo se vaya a recuperar, así que me parece que esa senda se va a sostener a lo largo del tiempo, lamentablemente. Hernán, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo. Abrazo grande. Y son las 10 de la mañana y vienen las noticias en Splendid. Splendid 990. Todo cambia.